la Champions League de la economía mundial. They told me stop talking economics. Building collapse. Part of the building collapse. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. All-time record on investment this last year. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy y el Partido Popular. Yes or no? No. Es el vecino No, eso es el mercado, amigo. O sea, el que elige al alcalde. vuelta a hacer máquinas. $10,000 to shave a fucking head. Para excavar ya. Bitcoin is worthless artificial gold. They've created a large class of people who have no possible employment. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because ¿Qué tal estamos? Hola a todos y a todas. Nada, encantado una vez más de estar con vosotros. Veo que a ti se te ve bien, Pepe, pero a mí se me... Tú estás un poquito congelado y Bueno, un poquito en la oscuridad, pero yo esto creo es que ya va a como... pasar. Esto es como siempre, tío. No te Que no preocupes. pasa nada. A ver ahora cuál es el problema que ocurre en este caso. A ver ahora cuál es Buenas el problema, tardes. ¿no? Bueno, nada, no pasa absolutamente nada. Espérate un segundito, Pepe, que ya verás que esto no es problema. Ahí estamos. Ah, además estamos cambiados y todo. Sí, estamos cambiado y... luego. Iván Ayala, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Pepe? ¡Oh! ¿Eh? Por ¿Qué fin, te parece luminoso, esto? luminoso. Oye, ¿qué Tío, pasa? qué Que tú contento no... estoy, por favor, Pepe, macho, de verdad. Por favor, creía que esto no se iba a solucionar en la vida. Menos mal. No, es que cuando nosotros ponemos algo en la descripción del canal, será por algo, ahí va. O sea, si decimos boomer, pues aunque orgullosamente boomer, pues hay una razón. Ya, lo que pasa Pues es que yo nada. no ni he puesto eso, ni estoy orgulloso, ni soy un boomer. Así te lo digo. Pero bueno. Bien, eso es verdad que no ha sido culpa tuya, pero hay gente que lo preveía, ¿no? Que hemos empezado la primera emisión, es un poquito así, hemos ido recuperando, creciendo, casi hemos llegado a un punto álgido, casi de perfección de la emisión, y a partir de ahí, entre voz a la Darth Vader, ecos que se daban de vez en cuando, hasta que el gesto heroico de la última emisión con Iván solo ahí manteniendo esto a flote, pues lo que ha pasado, pero ahora va todo muy bien, todo es muy luminoso, se nota que estamos aprovechando la luz del sol para emitir, porque con los nuevos tramos, haciendo un poquito de populismo y demagogia barata, los twitcheros lo van a pasar muy mal, y más Sí, los que tienen este emisión. gobierno está gobernando contra los twitcheros. Madre mía de mi Este vida, gobierno- por Dios. Ese gobierno entre Otro colectivo más que se enfrenta al gobierno. Yo estoy entre la ya- parte fiscal y el otro, pues una razón es más para los twitcheros para ir a Andorra, Sí, evidentemente. claro, ¿no? una razón más, como como no tenían pocas, ¿no? Pues nada, pues... O como tenían muchas en realidad, pues nada, vámonos con la factura de la luz. Sí, en realidad si te quieres ir, te vas a ir de todas maneras. O sea, que razones... Oye, Razón hay mira, de sobra. que dice Ricardo que te estás vengando porque siempre te pongo el cartel de Hayek. Lo que he sufrido yo las últimas misiones eran auténticos sabotajes. Esto es así, pero bueno, no pasa nada, pasa nada. O sea, A ver, si ya- te hubiera ya- puesto, yo qué sé, tronco, si te hubiera puesto Alan Greenspan o si te hubiera puesto, no sé, Paul Volcker, pero Hombre, Hayek estamos hablando mola, siempre tío. de un señor, de un señor economista, de un señor economista. Un señor economista, Además, un señor economista. no, estamos aquí. Yo siento por la barba muy larga, pero es que Eso, cuéntanos, y esa barba, ¿qué es lo que Nada. está pasando? ¿Qué es lo que ha ocurrido? había Porque hecho una cosita sí es verdad que te oigo con más eco. que redonda. No, es que hasta que no se hubiera solucionado el problema, pues ya había jurado a mí mismo
a los unicornios que no me hubiera cortado la barba hasta que el problema se solucionara. Pues lo tenemos solucionado. Mañana por la mañana iré al peluquero a cortarme mi radiosa barba. Aparte de lo de ser, decimos así, el Ignacius de los economistas con acento raro, que también lo voy a conseguir de aquí a, De todas maneras, a pocas emisiones, a pocas semanas. tío, me parece súper... posmoderno, ¿no? Porque, o sea, esto es como las monedas digitales y todo esto que no tiene un reflejo en la realidad, pero que tiene un impacto en la realidad. O sea, no tiene un respaldo físico en la realidad, pero sí tiene un impacto económico en la realidad. Y esto es el Twitch, que no tiene un respaldo físico, pero sin embargo que determina la longitud de tu barba, tío. Esto... Podría determinarlo. Y también ha generado muchas tensiones, mucha ansiedad. Es que la gente no podía apreciar, nuestros espectadores, un poquito la tensión que se ha generado. Y más de una circunstancia cuando esto tenía un eco que, vamos, ni la cueva, Sí. ni la cueva de Atacama, vamos. De Pero hecho, bueno. es que hemos practicado, he puesto hoy un tweet, déjame que lo ponga, Pepe, no es por hacerme, pero porque... ¿por qué no me dejan? Hemos practicado una terapia que ni tan siquiera sabíamos que existía y tan siquiera sabíamos que era terapia, pero lo practicábamos de manera casi homeopática, sin que... que es la aloquecia, básicamente, la aloquecia, que es, pues bueno, es la capacidad que tenemos de reducir el estrés mediante soltar palabrotas e injurias y tiene o sea, un nombre concreto que es la aloquecia y nada, lo hemos estado practicando. Hemos estado a base de terapias aloquécicas todas las noches cuando nos conectamos Pepe y yo. Él dice, porca Madonna, yo me cago en la leche y tal. Y entonces hemos estado practicando en 2 idiomas diferentes y oye, pues ha funcionado porque está funcionando esto, tío. Oye, pon cuidado a lo que repites de lo que digo yo. Eso es como mi niño de 2 años porque ya lo sabe repetir y esta gente de Avelino, y entre los cuales están mis padres que me escuchan y no le gusta mucho que su hijo utilice blasfemia. Es verdad, de vez en cuando. pero por eso, que es cuestión terapéutica, que es una cuestión que, o sea, que está... hay patologías y hay terapias para solventarlas. Y entonces la terapia twitchera es lo que nos ha generado. Bueno, tío, que ¿vamos a ello o qué? Venga, vamos a empezar un poquito vamos a ello. Sweep News, actualidad económica. Porque aquí la cosa que tiene el jueguecillo, bueno, nosotros tenemos nuestra parte siempre de actualidad económica y siempre viene bien, pero sabemos que el tema interesa y vamos a intentar escuchar a Juan Vázquez y a Ricardo, que nos van a hablar de China y vamos a ver un poquito. Yo sobre este tema, digo en serio, he leído muchas cosas, pero tengo mis limitaciones. Aquí que esos son los programas que me molan, ¿no? Donde voy a aprender también yo muchas cosillas. Así que vamos a darle a la actualidad económica, una media horita la cortinilla, actualidad económica y volvemos. Ahora lo vemos. Venga, seguimos. Bueno, pues venga, empezamos con la actualidad económica. ¿Qué hay de actualidad económica esta temporada, iba a decir? ¿Qué hay de actualidad económica estos últimos días? Bueno, en primer lugar... Dale, ¿qué? Dale tú. En primer lugar, no, yo decía lo de... bueno, empezar un poquito por un informe, el estado de la economía mundial. Estamos en un programa de economía, vamos a ver cómo está evolucionando la economía, la recuperación económica, cómo se está trasladando esta recuperación y esta vacunación y esta aceleración en la vacunación en las diferentes economías, ver cuál está siendo su impacto en términos económicos. Y básicamente la OCDE ha publicado hace un par de días sus predicciones económicas, ¿no? Y mira, espera que lo voy a poner en castellano porque estaba por aquí en castellano y así no tenemos... Se sabía más o menos, nosotros desde las primeras emisiones habíamos, creo,
como todos un poquito los expertos de crecimiento económico habían individuado en el tema de la salud pública, de la vacunación, uno de los principales variables, obviamente eso se refleja en las previsiones también y se refleja en un doble sentido, tanto en términos de asimetría, ¿no? Las previsiones son más fuertes para los países que están teniendo un ritmo mayor y se abren serias brechas sur-norte y centro-periferia en términos de economía mundial que habrá que tener en cuenta y habrá que analizar. Y después, claro, el tema de la salud pública, toda la atención está puesta es que no haya rebrote, el tema de la variante, pero vamos, en términos generales, pues eso sí que paradójicamente los economistas, sin hacer previsiones demasiado atrevidas, pues sí tenían razón. Es decir, la dicotomía salud-economía realmente es casi más un problema de gestión política que un tema económico. O sea, sabemos perfectamente que la vacunación era clave y lo está haciendo. Eso es. No solo para generar... la vacunación es importante no solo para reducir las restricciones, para volver a retomar la actividad económica, para que la gente pueda volver a consumir, a hacer viajes, ir a restaurantes, etcétera, y eso reactive la economía. No solo es importante para eso, que lo es, sino también para una variable fundamental, que es la generación de certidumbre. Porque ahora hay mucho ahorro precautorio, estamos a niveles históricos en términos de ahorro, y una de las variables clave para saber cómo va a ser el proceso de recuperación tiene que ver con la generación de certidumbre y la reducción de este ahorro precautorio. Por tanto, la vacunación lo que permite no solo es reducir las restricciones, sino además generar certidumbre que haga que las personas o los agentes empiecen a volver a consumir y se reduzcan estos niveles. Esto es tan importante que, digamos, una de las variables fundamentales para saber cómo las tasas de crecimiento a las que van a crecer las economías, entre otros la española, es saber cómo se va a reducir ese ahorro, ¿no? Es saber cómo la gente va a gastar. Aquí, para que entendamos, hay un concepto que es súper clave en la teoría económica, en la práctica, en las decisiones económicas, que tiene que ver con las expectativas, pero además que esas expectativas están concretamente relacionadas a si el ahorro que en ese momento se mantiene lo podemos entender casi como un consumo retenido. O sea, es decir, que en un momento dado yo puedo programar mis vacaciones, mi compra de coche, mis obras que no he puesto por rehabilitar mi casa y más todas las cuestiones que más o menos en ese momento, como cualquier hogar, bueno, ese era un dato, ese era un dato fundamental, cualquier hogar que puede, lo que pasa es que todos los que pueden han ahorrado más que otros años y claro, como evidentemente por mucho que hayas ahorrado no es suficiente para comprarte una casa, porque una casa es el ahorro de 40 o 50 años, sí que se está observando una cifra récord en reformas del hogar. La gente no está, o sea, tiene muchísima liquidez, tiene muchísimo ahorro y está generando o está realizando un montón de obras de hogar. Dato curioso o dato importante de la OCDE en sus actualizaciones de las previsiones económicas. Mira, aquí tenemos los países en verde que han mejorado la previsión económica con respecto a la que teníamos anteriormente. Estamos hablando siempre de la OCDE, ¿no? Las previsiones de la OCDE. España, como podéis ver, está en verde, por tanto ha mejorado sus previsiones económicas. Dato fundamental, España tiene para la OCDE la previsión económica más fuerte de toda la eurozona. Y esto se debe, en primer lugar, al proceso de vacunación, es decir, al buen ritmo que está marchando el proceso de recuperación, pero en segundo lugar al proceso de estímulo fiscal o al paquete de estímulo de recuperación que ha aprobado el gobierno. Fíjate, Pepe, cómo es de importante la acción pública en la recuperación, que España, que está, bueno, pues hemos visto que es uno de los países que más, no ha sido el país que más capacidad fiscal ha desplegado, digámoslo así, ¿no? Y sin embargo, este importante paquete de recuperación está permitiendo generar altas tasas de crecimiento, ¿no? Sí, decimos aquí que lo que tenemos es básicamente que hay como factor económico que tiene que ver con el modelo productivo y la estructura económica del país, que están relacionados directamente, por lo que se refiere a la tasa de crecimiento, al tema de la vuelta, entre comillas, a la movilidad, a la recuperación turística y a todo lo que tiene que ver con el fin de las restricciones,
connexa e collegata, ovviamente relacionadas, como hemos dicho, al tema de la vacunación. Claro, en una dinámica donde se va a recuperar un poquito el crecimiento gracias a esos factores, pues el estímulo fiscal previsto pues actúa como un catalizador y un potenciador de este dato de crecimiento que tiene que ver con la estructura económica. Hemos sido en España el país que más ha sufrido una bajada anterior, estamos en una fase de rebote, pero las cosas positivas que más allá de esto es que todos los indicadores, tanto lo que se refiere a los precios y al sector industrial y manufacturero, como todo lo que se refiere también en parte al empleo, indican que el rebote puede ser más fuerte de lo que inicialmente se había previsto por parte del mismo gobierno, la misma Unión Europea y la misma institución internacional. Exactamente. Una relativa buena noticia, a ver qué tal. O sea, quiero decir, crecimiento después no quiere decir que se cumplan toda una serie de necesarios avances que nosotros en ese programa muchas veces hemos señalado. Pero el dato es... Sí. Es lo que es. Exacto. Y yo creo que el primer dato importante era este de que, bueno, pues en términos de lo que nos interesa, España mejora en términos de previsiones y será uno de los países de la eurozona que más crezca. Pero en segundo lugar, yo creo que lo que también era muy importante y que me gustaría también que lo viésemos es la rapidez con la cual se va a recuperar el PIB previo a la crisis, para saber, porque si no estamos hablando de que, ya sabéis, ¿no? El PIB no es una medida que nosotros fetichicemos, pero sí es cierto que te permite ver cuánto se ha producido en una economía y cuánto destruye una crisis en términos económicos y cuánto tardas en recuperar eso. Fijaos que en la página del OCDE, de las previsiones que establecían, se puede ver cuándo se va a recuperar el nivel previo de PIB, el nivel prepandémico de PIB. Como podéis ver, Islandia, bueno, pues es el país que más va a tardar a finales del 2022 o incluso después, es decir, a principios de 2023. Bélgica es el segundo país, perdón, España es el segundo país. Aquí no sale porque, no sé por qué no sale el nombre. ¿Por qué no sale el nombre aquí? Este segundo es España, ahí lo podéis ver, ¿vale? Por tanto, España también se prevé que recupere el PIB a finales del 2022, ¿no? Aquí vemos esto que decíamos. Por un lado, el paquete del gobierno de recuperación es suficientemente potente como para poder generar una de las tasas de crecimiento más altas, también porque hemos tenido una caída importante del PIB, pero en segundo lugar, pues permite recuperar este PIB de manera más lenta. Fijaos otra cosa. ¿Cuáles son los países que antes van a recuperar ese PIB? Fijaos dónde está Estados Unidos. Voy a poneros otro gráfico que merece la pena ver para ver. Estados Unidos ya está recuperando el nivel de PIB. Ahora, en estos momentos, en este trimestre, ya va a estar recuperando el nivel de PIB previo a la pandemia. Sin embargo, a ver si lo encuentro, un segundito, que seguro que lo encuentro. Aquí está. Porque ahí sí que vamos viendo cuál es el peso del paquete de estímulo del gobierno. O sea, es decir, que efectivamente, más allá de lo que ocurre por el tejido productivo como tal, en su dimensión, en la recuperación en sectores estratégicos para nuestro país, como el turismo, que depende de la movilidad, pues en el resto del mundo sí que existe, en el caso de Estados Unidos es evidente, una correlación directa al aumento de inversión pública y gasto social, exactamente, política monetaria, porque es todo un conjunto de factores, ¿no? Claro, no, efectivamente, lo que no lo encuentro, pero bueno, ahora mismo lo que quería decir era básicamente que Estados Unidos ya está recuperándose del nivel PIB prepandémico, que Europa tardará 3 años, probablemente 2-3 años, y que algunas regiones de Asia y África pues pueden llegar a tardar hasta 5 años en recuperar. Y esto básicamente, bueno, pues es lo que tenemos de la asimetría de la recuperación y la generación, bueno, pues de esas diferentes velocidades, ¿no? Seguimos. Era claro. Sí, seguimos sin problema. Un apuntito sobre lo que tú estás diciendo, simplemente, una vez más, con el ejemplo que tú has hecho de África, vamos, que se extiende este ejemplo a otro país, o por ejemplo en Latinoamérica, pues ojo con la tasa de vacunación, con el nivel de vacunación, no solo a nivel de países o de zonas geográficas concretas, sino a nivel planetario,
porque esto se lo carga fácil algún tipo de variante o algún tipo de rebrote que depende por lo que tardan algunos países a vacunar al ritmo que sería necesario. Exacto. Y estas preocupaciones ya existe. Y existe de manera clara en la administración Biden, que lo ha dicho más de una vez ya, con el tema de buscar una solución para que la vacunación se acelere en los otros países. Yo me imagino que cuando el nivel de vacunación, decimos así, en los países más ricos será suficientemente alto, nos estamos acercando bastante a esa cifra, pues el problema que nosotros estamos destacando será la prioridad 1. O sea, Exacto. que ese problema estará puesto encima de la mesa de verdad. Esperemos que lo sea y a ver las soluciones que habrá. Eso es. Pues fíjate que este es el gráfico que estaba buscando. Esta es la capacidad de recuperación, la recuperación prevista en noviembre del 2019, ¿no? Con respecto a España, es decir, antes de la pandemia, ¿no? El año anterior a la pandemia. Esta era la línea azul, era la tendencia, perdón, esto es de Estados Unidos, estamos en Estados Unidos. Esta era la previsión del PIB, ¿vale? Si tomamos el cuarto trimestre de 2019 como el periodo base, podíamos ver, bueno, pues que íbamos a estar el 102, 103% en el Q4 de 2021. Esta era la previsión antes de que surja la pandemia. La línea morada es la previsión durante la pandemia, ¿vale? Es decir, la proyección, la línea roja es durante la pandemia, ¿vale? Por tanto, podéis ver cómo teníamos, bueno, pues una menor predicción de crecimiento del PIB, y fijaos cuál es la actual. Es decir, la actual es mucho mejor de la que teníamos en la previsión de diciembre de 2020. ¿Por qué? Básicamente por las vacunas, ¿no? Es decir, fijaos que estamos en la previsión, en la proyección actual, está el PIB de Estados Unidos por encima de lo que estaba a niveles prepandémicos. Esto significa que incluso antes de la pandemia teníamos unas previsiones de crecimiento inferiores. ¿Por qué? Por el plan Biden y por la capacidad fiscal, ¿no? Si queréis, miramos España. Y aquí lo tenéis. Aquí tenemos España, espera un momento que lo pongo un poquito más grande, y como podéis ver, bueno, pues estamos por debajo de la previsión de diciembre del 2019, ¿vale? La línea azul es la proyección que teníamos en noviembre del 2019, es decir, antes de la crisis. Si no hubiera habido la crisis, pues tendríamos un PIB bastante superior, y como podéis ver, hasta después de, bueno, pues por 2023 o después es cuando alcanzaríamos con esta senda de crecimiento el PIB. Bueno, pues esto es lo que quería decir de nuestra chapa de las previsiones económicas. Pepe, vamos a pasar, si quieres, a Estados Unidos. Y esto era la economía mundial en general. Vamos a Estados Unidos, ¿ok? Rápidamente. Sí, básicamente aquí lo estamos siguiendo, lo estamos utilizando también en parte como ejemplo, y bien, que decimos que la administración Biden lo quiere todo, ¿no? O sea, que lo podemos resumir en esos términos, y asume los riesgos de su actual política monetaria y de su actual política fiscal y económica, ¿no? Eso es, efectivamente. La cuestión es que esto es un artículo súper interesante, es de Reuters, se llama la Fed piensa que puede tenerlo todo, una economía fuerte, un crecimiento del empleo y una inflación estable, que es básicamente como la triada que es imposible conseguir, ¿no? Porque cuando se sobrecalienta la economía, pues se genera inflación. Entonces, básicamente lo que estamos viendo... Entonces, como estábamos comentando, bueno, ahí, y como hemos comentado en otros programas, hemos visto que en Estados Unidos está habiendo una tensión en el mercado de trabajo. Los datos de inflación fueron superiores en el mes de abril a los previstos, y los datos de empleo peores. Y básicamente lo que está ocurriendo es que está habiendo una tensión entre aquellos que, pues que piden que la Fed ya reaccione, incremente tipos y reduzca esos 120.000 millones de dólares mensuales que está inyectando la Fed en su política de quantitative easing, y pues están pidiendo que se reduzca. ¿Qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué estamos viendo este cambio de tendencia de la Fed? ¿Por qué estamos viendo que se resiste tanto con datos de inflación ya del 4,2, es decir, bien por encima del 2%? ¿Por qué estamos viendo que la Fed se resiste a modificar su política monetaria? Bueno, porque la Fed ha cambiado su política monetaria, básicamente, ¿no? Esto ocurrió en 2020, la Fed realizó un análisis básicamente de cuál había sido la efectividad de su política monetaria, el inflation targeting que tantas veces hemos oído y que han aplicado todos los bancos centrales. Y en 2020 básicamente modifica, aquí está el statement, ¿no? Es The Review of Monetary Policy Strategy, Tools and Communications, así se llama este comunicado, y básicamente establece en agosto del 2020 una modificación de su política monetaria. Ya no va a hacer caso a datos concretos de inflación, es decir, a ese 2%. Ya sabéis que cuando se llegaba al 2%, pues la Fed actuaba, como prácticamente todos los bancos o como otros bancos centrales. Ahora lo que va a hacer, o lo que es el lugar del inflation targeting, que es básicamente eso, especificar un objetivo de política monetaria de estabilidad de precios del 2%, por ejemplo, y poner toda la política monetaria al servicio de ese 2%, en lugar de eso, lo que va a tener es un inflation average targeting, que es básicamente que va a promediar o va a contar el promedio de la inflación durante varios meses. ¿Y esto qué significa? ¿Cuál es la implicación y por qué estamos todo el rato hablando de esto? Esto significa que la Fed no va a actuar hasta que tenga varios periodos, meses consecutivos por encima del 2%. Por eso está bien. Dale. Claro, imaginámoslo de alguna manera, cuando uno actúa como si fuera un one shot, es decir, tengo un dato, ese dato pues automáticamente ya me determina de alguna forma la política monetaria, la política fiscal que yo quiero elegir. En este caso vamos a ampliar el periodo de observación sabiendo que este dato se puede consolidar en el tiempo, porque obviamente más se va consolidando la política económica, la política de gasto que va a tener la administración Biden, más es probable que las previsiones de inflaciones sean la prevista, pero asumiendo esto como base de análisis, pues voy a retrasar la decisión de aumento de los tipos de interés. Básicamente a esto es lo que se está refiriendo Iván. La ventaja o la desventaja de esto para Estados Unidos, la ventaja es que va a tener una política muy expansiva, probablemente por un periodo de tiempo más amplio de los que normalmente se hubiera previsto, y esto quizás puede tener un impulso también para que Europa de alguna manera no entre en la psicosis inflacionista que de vez en cuando acompaña a algún gobierno europeo. Eso no lo deberíamos ver, pero para empezar, para 2022 todavía queda suspendida la regla fiscal y vamos a ver lo que ocurre en 2023, ¿no? Justamente. Otra cuestión importante de la Fed y de su política monetaria es que ha dejado de tener relevancia en su análisis la famosa NAIRU, la Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, un concepto neo-keynesiano, por favor, no confundamos con post-keynesiano. Neo-keynesiano, la rama un poco bastarda del keynesianismo, y esto es lo que ha modelado básicamente las políticas monetarias de los últimos 20 o 30 años. Por esto es tan importante lo que está pasando en Estados Unidos. Ha dejado de ser una referencia esta NAIRU, porque en el momento en el que se calculaba la NAIRU, que bueno, pues ya sabéis que tiene un montón de problemas, entre otras cosas el cálculo del output gap, del desempleo estructural, etcétera. En el momento en el que se suponía que se estaba por encima de una tasa de desempleo o con una tasa de desempleo que estaba por debajo de esa NAIRU, pues entonces tenían que actuar. Bueno, pues este elemento ha dejado de ser importante. Por eso vamos a ver de manera consistente esas tasas de inflación por encima del 2%, y por eso es tan importante lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y por eso también, por otro lado, tienen unas tasas de recuperación o una probabilidad de recuperación más rápidas que las europeas. Decimos que es bastante interesante que el escenario que se abre efectivamente es de puesta en discusión, por lo menos de algunos postulados anteriores, ¿no? Y claro, yo estoy bastante convencido que todo va a depender del
tipo de crecimiento que se va a dar, de la evolución económica. Es decir, si eso le funciona, más difícil va a ser para los halcones intensificar otra vez, volver otra vez a un determinado tipo de política monetaria y fiscal. Eso por lo menos en el corto plazo. Estas son, creo, las previsiones. Además, y creo que así saltamos ya también al otro tema que me parece bastante relevante, no se está moviendo solo en ese ámbito, es decir, estamos también hacia política en ámbito fiscal y tributario bastante interesante planteado por la administración Biden y que de alguna forma se están imponiendo también a nivel internacional, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, Pepe, porque vamos a ver qué es lo que ha pasado. Bueno, ha habido varias noticias que nos hemos perdido, bueno, pues porque estábamos intentando solucionar las cositas del directo. Pero se nos ha pasado comentar varias cuestiones. ¿Qué es esto? No quería ver esto. Se nos ha pasado a comentar varias cuestiones relativas a impuestos. Ha habido varias cosas. Primero, vamos a empezar, si te parece, Pepe, vamos a tirar del hilo rápidamente porque viene China y China está presionando desde el carril lateral. Desde arriba. Desde arriba China está observando. Ahí veo los ojos de Juan y Ricardo observándonos. No, vamos a tirar, si te parece, del informe que ha publicado el Observatorio de Impuestos, que está dirigido por Gabriel Zuckman, y de ahí vamos tirando un poquito de las últimas noticias relevantes que ha tenido impuestos. Cuéntanos. Básicamente la clave es la siguiente, ¿no? Sabemos que desde hace varias semanas la OCDE, un poquito con el apoyo también del Fondo Monetario Internacional, pero hasta de la Yellen en Estados Unidos, pues habían puesto encima de la mesa la cuestión de la armonización del impuesto de sociedades, ¿no? ¿Por qué es tan importante que exista a nivel internacional, en particular entre los principales países, decimos así, más avanzados en términos económicos? Porque claro, para que funcione esa armonización no hay que tolerar que existan en el mismo espacio, por ejemplo, económico fiscal, como el caso de la Unión Europea, paraísos fiscales que actúen offshore, que actúen en contra del principio de lealtad, porque practican en realidad un dumping fiscal. Entonces, ese argumento, que es un poquito uno de la rompecabezas de la Unión Europea, ha adquirido un peso significativo. ¿Qué fa nuestro Gabriel Zuckman? Que es una de las personas quizás en ese momento más influyentes en el ámbito de la política fiscal en Europa sin duda, más quizá en el mundo, ¿no? Lo que plantea, dice, venga, ¿cuál es la propuesta originaria de la OECD? ¿Cuál es la propuesta que quiere proponer Estados Unidos? Es un 15%, y él plantea, obviamente, también, vamos a medir otra oportunidad y otras posibilidades, ¿no? 25... Sí, claro, correcto. Entonces, claro, ahí va el observatorio, va a hacer un estudio, ha hecho un estudio bastante minucioso de esto y, bueno, la respuesta nos sorprenderá, evidentemente. Siempre pasa lo mismo. Es que para que no me escuchéis el teclado, que hay gente que por lo visto no duerme con el teclado. No, digo, vamos a empezar si os parece. Vamos a empezar si os parece. A ver, que me he perdido con esto del teclado. Eso, vamos a recordar de dónde venimos, ¿no? Claro. Primero, la OCDE ya tenía una iniciativa lanzada que se llamaba la Base Erosion Profit Shifting, la BPS, para intentar recabar un consenso a nivel internacional en el seno de la OCDE, que ya sabéis que están los 36 países industrializados o más ricos, para intentar alcanzar un acuerdo sobre impuesto de sociedades. Tenía este foro que se inició, tenía como dos pilares. Un primer pilar que era adaptar la fiscalidad para que las empresas tributen allí donde generan el negocio. Ya sabéis esta cuestión de Apple, por ejemplo, que vende los móviles en España, pero los ingresos los obtiene Apple Sales International, por ejemplo, que estaba en un paraíso fiscal. Bueno, eso es el primer pilar, ¿vale? Intentar hacer una base común y tal. El segundo pilar es básicamente
un impuesto mínimo, ¿no? Un tipo mínimo. Es en este pilar, o es aquí, donde Biden propone alcanzar ese acuerdo en el seno de la OCDE. Al principio quería hacerlo fuera de la OCDE, pero bueno, Europa ya le dijo que esto se tiene que alcanzar dentro de la OCDE, ¿vale? Por su lado, la Unión Europea tenía también su Common Consolidated Corporate Tax Base, la iniciativa para establecer una base común del impuesto de sociedades, que es fundamental, que es el hecho relevante en todo esto y que no somos capaces de conseguir, porque conseguir un impuesto, un tipo nominal mínimo es lo más fácil de todo. Esto es simple, o sea, si es que además a las empresas multinacionales les da lo mismo, porque bueno, pueden hacer diferentes tipos de ingenierías financieras, ¿no? Por tanto, lo más importante era casi conseguir esa base común consolidada. Llega Biden y propone este impuesto mínimo en el seno de la OCDE y por tanto, bueno, pues se empiezan a realizar esas labores. Y aquí llega Zuckman, vamos a ponerlo. Y aquí llega Zuckman, ahí está, ¿no? Se llama Collecting the Tax Deficit of Multinational Companies, Simulation for the European Union. Y está publicado en junio del 2021, básicamente, y establece una cosa muy interesante, que es cómo se aplicaría una aplicación de este impuesto mínimo. Él lo calcula al 25%, ¿vale? Y básicamente encuentra que ese impuesto mínimo recaudaría alrededor de 170.000 millones en 2021 dentro de la Unión Europea. Esta suma representa el 50% de lo que actualmente se recauda. Es decir, podríamos, es la mitad, podríamos obtener la mitad de lo que ya recaudamos, adicionalmente. Y esto es 12% de todo el gasto público en salud en la Unión Europea. ¿Cómo se implementa este 15% mínimo? ¿No? Porque habrá países que no quieran implementarlo, ¿no? Hay países como, por ejemplo, Irlanda, que tienen 12,5%. Entonces no se le va a poder obligar a implementarlo. ¿Qué es lo que podrían hacer los demás países? Implementar los impuestos diferenciales. Es decir, si un país, yo por ejemplo, España, proponemos, o la Unión Europea propone un impuesto mínimo del 25%, pues vamos a... Y en Irlanda se está pagando el 12,5%, bueno, pues estableceríamos un impuesto diferencial del 12,5% para llegar a ese 25% en España, ¿no? Sobre los beneficios que se producen en Irlanda, de esas multinacionales. Esto permitiría recabar a todos los países un impuesto mínimo independientemente de aquellos países que no quieran implementarlo. Es más, es que establecería los incentivos para que Irlanda subiera la recaudación. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no los cobra ella, los va a cobrar otro país. Entonces, no supone ya una ventaja competitiva para Irlanda tener ese 12,5%, porque hay otros países que están cobrando ese impuesto diferencial hasta el mínimo. No sé si me he explicado, Pepe. Oh, sí, ha quedado claro. O sea, básicamente, por activa o por pasiva, pues finalmente van a pagar el tipo mínimo a la empresa. Entonces, para hacer triquiñuelas legales, pues no le va a convenir ni poner la casa matriz en Irlanda, ni a Irlanda mismo le va a merecer la pena mantener un tipo tan bajo, porque perdería la recaudación potencial. Entonces, es un poquito, es el esquema, ¿no? Zuckman dice dos cosas bastante... Hay que tener en cuenta tres cosas, en realidad. Una general, que ya parte de los sostenedores de un impuesto mínimo efectivo del 25% han aclarado, pues, que la posición actual de la Comisión y de los países miembros, por la posición de Alemania y Francia en particular, no es esta, ¿vale? La posición es del 15%. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Pero vamos, la batalla política hay que darla, y ese informe viene muy bien para poder dar esa batalla, para defenderlo. Habrá otros países que lo defenderá, evidentemente. Y después Zuckman dice dos cosas. ¿Qué dice? Dice, el 15% es muy poquito, pero simplemente ya el planteamiento de algo de este tipo es de por sí revolucionario. Es que, para que entendamos nosotros cosas que hemos dicho una y otra vez aquí. Aquí no es que nosotros hacemos exaltaciones de decimos así, de las políticas tal cual que se están haciendo por cómo se concretan. Creo que siempre hemos puesto en valor, y creo que es lo que hay que hacer, el punto de inflexión que se está generando con la pandemia, es con la crisis consecuente de la pandemia y su salida. Entonces, ese punto de inflexión indica un cambio de sentido
indica posibles políticas que antes eran inimaginables. Y es lo que básicamente Zucman destaca. Hay una entrevista en El País que ha salido hoy, en The Guardian, si no me equivoco, ayer. Está tío a tope, eso es como Sí. Piketty, que va para Sí, todos no, lados, porque lo entrevistan. además se ha convertido básicamente en... o sea, como sus estudios tienen tanta incidencia política, al final se ha convertido mediáticamente en alguien muy relevante porque modelan... es decir, esto es el ejemplo... Bueno, un ejemplo súper claro de lo que es la economía aplicada, que es básicamente la capacidad de generar conocimiento en torno a ciertos fenómenos económicos que modela las políticas económicas que se aplican. Y esto es lo que está haciendo Zucman, básicamente, ¿no? Se está hablando de esto, bueno, pues coincide con que él está haciendo este tipo de estudios. Nada, solo Bien. decir que este tipo de mecanismos, estos impuestos diferenciales, también permitirían acercar el impuesto nominal al efectivo. Que ya sabéis que el nominal, bueno, pues es el que se pone en la ley, y el efectivo el que finalmente se pagan por los diferentes tipos de bonificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues al establecer este tipo de impuestos diferenciales se acerca el efectivo al nominal. Teniendo en cuenta... Yo termino esto, teniendo en cuenta, acabo con esto, que el tipo nominal ha ido cayendo, ¿vale? En los últimos 40 años, digamos que la tendencia ha sido una caída. El hecho que sube es un cambio histórico. Es un cambio histórico que se está planteando no solo a nivel europeo, o no solo a nivel, se está planteando, perdón, no solo a nivel de Estados Unidos, sino también en Europa, pero también en Inglaterra se está planteando, porque ya han aprobado ellos un incremento del impuesto de sociedades que se va a aplicar en 2023. Es decir, estamos viendo una vuelta a esa especie de la utilización de impuestos compensatorios, es decir, para costear o para repartir mejor el coste de la recuperación o de la crisis. Sí, simplemente no era un matiz, fue una aportación más. Hay países que ya en su acuerdo de gobierno, es el caso de España, pero también esto, por ejemplo, se ha planteado en Italia con Conte previamente, que le gusta el tema de la armonización porque la idea era meterle mano a toda una serie de bonificaciones para acercar el tipo efectivo al nominal. Claro, si no hay un elemento de armonización, estas políticas son teóricamente peligrosas por los efectos que pueden tener sobre la movilidad de la empresa, y entonces para que puedan ser problemáticos seguir captando de alguna forma esos beneficios. De esta manera, la armonización es como un paracaídas, ¿no? O mejor dicho, es como un barco de salvataje de alguna forma, para que los países que sí iban a meter mano ahí, pues están bastante más tranquilos con el hecho que la armonización obliga también a los otros países que están haciendo dumping fiscal lo puedan actuar. Propuesta muy parecida en España está con el tema, por ejemplo, de patrimonio y sucesiones, que es mucho más fácil que esto, ¿eh? O sea, lo de sociedades es más complejo, para que nos entendamos. Pero el tema de la armonización en un contexto de extrema movilidad de la riqueza, del patrimonio, en general de los beneficios, es algo que por fin está encima de la mesa, y lo que decía Iván, sería base ineludible para garantizar un acercamiento del tipo efectivo al tipo nominal, ¿no? Juan en el chat destacaba que efectivamente, más allá de lo que está escrito en el papel, las grandes empresas en España no llegan al 9, 8,5, la empresa bancaria, si no me equivoco, aún menos. Pues, bro, yo creo que estamos... Bueno, pues ha sido muy guay, tío, este repasillo a la actualidad económica. Hemos vuelto, estamos oxidados, yo personalmente sí. Pero bueno, yo creo que hemos dado un buen repaso de 2 o 3 cuestiones que están encima de la mesa, es que nos abren. Solo una cosita. El oro no se oxida, tío. Esto funciona así. Gracias. Esto es por... no sé cómo tomármelo. Bien, muy bien. Emocionado casi. Bueno, metemos vídeo y empezamos con Juan y Ricardo y China y el nuevo orden multipolar. Y a ver cómo... Bueno, pues los mitos. Ricardo quería hablar un poquito de gastronomía. Vamos a ver si lo impedimos. Venga, vamos al vídeo y volvemos.